Atención fanáticos del MotoGP. Lo que acaba de decir Gigi D'Agostino sobre Marc Márquez sacudió por completo los cimientos de Ducati. Una verdad incómoda, largamente escondida, salió a la luz, y ahora, todo el paddock está hablando de ello. Márquez llegó a Ducati como la gran apuesta. Un campeón de otra era que prometía revivir emociones y dar ese golpe maestro que todos esperaban. Pero nadie, ni siquiera los más cercanos, imaginaban lo que realmente estaba ocurriendo puertas adentro. Y lo más grave es que no se trata de una opinión. D'Agostino mismo lo ha dicho. Con nombre y apellido. Y lo que confesó, es tan brutal que hasta los mecánicos quedaron helados. ¿Qué está pasando realmente entre Ducati y Márquez? ¿Hay sabotaje? ¿Celos internos? ¿Una fractura irreversible? La llegada de Márquez a Ducati, el principio del terremoto. Cuando Ducati anunció el fichaje de Marc Márquez, el mundo del motociclismo se paralizó por completo. La noticia no era solo un movimiento de mercado, era una bomba sísmica que sacudía los cimientos del paddock. Por fin se unían los dos polos opuestos del campeonato, la moto más dominante y el piloto más agresivo, talentoso y polémico de su generación. La expectativa era descomunal. La afición soñaba con una era dorada, velocidad, títulos y espectáculo puro. Pero dentro del box de Ducati, la historia fue muy distinta. Desde el primer día, algo no encajó. Márquez llegaba como la gran figura mediática, pero no todos lo recibieron con los brazos abiertos. De hecho, algunos en el equipo oficial no lo querían allí. Para muchos, su llegada era una amenaza directa al delicado equilibrio que Ducati había construido durante años. El fichaje que lo cambió todo. El fichaje de Márquez fue, en muchos sentidos, una jugada política. Su salida de Honda, marcada por años de frustración, lesiones y una moto cada vez más difícil de pilotar, dejó claro que Marc ya no estaba para esperar reconstrucciones. Quería ganar. Y Ducati era la única opción realista. Pero Ducati ya tenía su estructura sólida. Francesco Bagnaia, bicampeón del mundo y símbolo de la evolución Ducati. Y Jorge Martín, joven, rápido y con hambre de título. Ninguno de los dos quería compartir protagonismo con una leyenda que, aunque mermada físicamente, aún imponía respeto y poder mediático. Tensiones internas, Bagnaia, Martín y el factor Márquez. Las tensiones fueron inmediatas. Bagnaia, acostumbrado a ser el referente técnico y estratégico del equipo, no disimuló su incomodidad. Aunque diplomático en público, en privado consideraba que Márquez era un elemento disruptivo. Jorge Martín, por su parte, se sintió directamente traicionado. Durante meses, había coqueteado con el equipo oficial, esperando su ascenso. Pero Ducati eligió a Márquez. La herida fue profunda, y sus declaraciones, cada vez más cargadas de rencor, lo confirmaban. Márquez, fiel a su estilo, intentó mostrarse relajado. Pero su lenguaje corporal decía otra cosa. Sabía que había entrado a una casa que no era la suya, y que nadie iba a hacerle la vida fácil. Adaptación forzada y resultados sospechosamente irregulares. Las primeras carreras con Ducati fueron un enigma. Por momentos, Márquez mostraba destellos de su antigua velocidad, pero otros fines de semana, desaparecía por completo. Los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estaba recibiendo el mismo trato que los pilotos oficiales? ¿Tenía acceso a los mismos datos, al mismo material? Incluso comenzaron a surgir teorías sobre telemetrías limitadas, componentes experimentales y una aparente falta de prioridad dentro del box. Márquez, acostumbrado a ser el centro del universo en Honda, ahora debía luchar por su lugar dentro de un equipo que no lo veía como salvador, sino como intruso. Dentro del paddock, las reacciones eran mixtas. Algunos pilotos y expilotos apoyaban a Márquez, reconociendo su valentía por cambiar de aires. Otros, sin embargo, lo veían como un elemento tóxico que podría romper la armonía de Ducati. Incluso en las gradas, la afición se dividía. Para muchos, ver a Márquez sobre la Desmosedici era una fantasía hecha realidad. Para otros, era una traición a la familia Ducati, que siempre había confiado en el talento de sus jóvenes. El terremoto solo ha comenzado. Una cosa está clara, la llegada de Márquez a Ducati no ha sido un movimiento cualquiera. Ha reordenado la jerarquía, ha generado divisiones y ha abierto una guerra silenciosa dentro del equipo más potente de la parrilla. Y esto, solo acaba de empezar. Las pistas que Ducati trató de ocultar. En plena temporada, cuando el campeonato entraba en su fase más crítica, los murmullos comenzaron a hacerse demasiado ruidosos como para ignorarlos. Algo pasaba dentro de Ducati. Y aunque oficialmente todo parecía seguir su curso, en los boxes, la tensión se cortaba con un cuchillo. Pilotos con resultados inesperados. Decisiones de estrategia difíciles de explicar. Y en el centro de todo, Marc Márquez. Llave inglesa, cambios técnicos sospechosos en la moto de Marc. Todo empezó con pequeñas diferencias que solo los ojos más atentos podían detectar,
sutiles modificaciones en la configuración electrónica, mapas motor que no coincidían con los usados por otros pilotos Ducati, y una respuesta del chasis que parecía más inestable en comparación con la moto de Bagnaia o incluso la de Bastianini. Marc, meticuloso y obsesivo con los detalles, no tardó en darse cuenta. El feedback que daba tras las sesiones no siempre se traducía en cambios. La moto parecía evolucionar, pero en dirección contraria a la que él pedía. Y cuando pedía comparativas con otras telemetrías, las respuestas eran vagas, incluso evasivas. Un periodista técnico lo dijo en voz baja en el paddock. Márquez está corriendo con una Ducati, pero no con la Ducati. Información clave que no se le compartía. Otro detalle que pasó desapercibido para muchos, pero que no escapó a los analistas más especializados, fue la gestión de datos y reuniones técnicas. Mientras que el equipo oficial tenía acceso completo a informes de rendimiento cruzados, comparativas y predicciones meteorológicas avanzadas, Marc recibía versiones limitadas, más genéricas. Lo más llamativo, durante las sesiones de Warm-up, algunos ajustes clave realizados en la moto de Bagnaia no se replicaban en la de Márquez, pese a condiciones idénticas. ¿Censura técnica? ¿Política interna? ¿Sabotaje suave? En una entrevista post-carrera, Marc lo dejó caer sin decirlo del todo. Estamos trabajando con lo que tenemos. Ojalá tuviéramos más referencias internas, pero seguimos buscando nuestra línea. Frialdad calculada en declaraciones del equipo. La prensa también empezó a notar algo extraño. Las declaraciones del equipo sobre Márquez eran frías, casi distantes. Mientras que con Bagnaia o Martín se usaban términos como impresionante, estratégico o clave para el equipo, con Márquez la narrativa se reducía a frases neutras como: ha hecho lo que ha podido. Está en proceso de adaptación. O veremos cómo evoluciona su rendimiento. Incluso cuando lograba buenos resultados, los comunicados oficiales de Ducati apenas los destacaban. Era como si su éxito molestara más de lo que alegraba. El momento en que Márquez se da cuenta de que no está en igualdad de condiciones. Todo estalló al menos para Marc tras una carrera clave, bajo lluvia, en la que hizo una remontada espectacular, solo para descubrir, al finalizar, que su moto había tenido una configuración errónea de neumáticos desde la Q2. Nadie asumió la culpa. Nadie explicó por qué el mismo error no ocurrió con ninguna otra Ducati. Y nadie del equipo se acercó a disculparse. En el motorhome, se dice que Márquez tuvo una conversación tensa con su jefe técnico. No gritó. Solo preguntó: ¿realmente estamos corriendo para ganar, o solo para estar presentes? Fue el punto de inflexión. Ese fue el momento en el que Márquez entendió que, más allá del uniforme rojo y el logotipo en el carenado, no estaba jugando con las mismas cartas que el resto. Los aficionados veían un piloto luchador, como siempre. Pero los que conocen el deporte desde dentro, sabían que estaba batallando en una guerra que no se ve en pantalla. Una guerra política, técnica y silenciosa, donde el mayor enemigo no está en la pista, sino en la misma carpa del equipo. La explosión Daigna habla y revienta el tablero. Y aquí es donde todo explota. Donde los rumores se convierten en declaraciones y el fuego que ardía bajo las alfombras del box de Ducati se convierte en un incendio mediático sin precedentes. Gigi Daigna, director técnico y cerebro detrás del dominio actual de Ducati en MotoGP, rompe su habitual silencio. Siempre reservado, siempre diplomático, Daigna decide hablar, y lo hace sin filtros. No todos en Ducati querían a Marc. Fue una decisión difícil, y muchos sintieron que era una traición a nuestros valores. El paddock se congeló. Las redes sociales estallaron. La prensa internacional solo necesitó esa frase para abrir portadas, titulares y tertulias cargadas de especulación. ¿A quién iba dirigida esa frase? La interpretación fue inmediata. Esa frase tenía destinatarios claros. A los pilotos oficiales, especialmente a Francesco Bagnaia, que había mostrado reservas desde el inicio del fichaje. Al entorno de Jorge Martín, quien ya había expresado sentirse desplazado por la llegada de Marc. Pero sobre todo, parecía un mensaje a la cúpula directiva de Ducati, esos ejecutivos que priorizaron el impacto mediático y el marketing por encima de la armonía interna del equipo. Muchos analistas vieron esa frase como un ajuste de cuentas público, una forma elegante pero brutal de decir: yo no tomé esta decisión solo, y ahora todos deben hacerse cargo del resultado. Los medios especializados no tardaron en sacar conclusiones. Desde Italia hasta España, pasando por Reino Unido y medios estadounidenses, el enfoque era unánime. Ducati está rota por dentro. Motorsport.com titulaba: Daigna deja al descubierto la fractura interna en Ducati. La Gazzetta dello Sport hablaba de una guerra civil silenciosa. Y en España, DAZN MotoGP no dudaba en plantear el escenario más explosivo. ¿Está Marc corriendo en un equipo que nunca lo quiso? Los periodistas más cercanos al paddock comenzaron a conectar puntos, reuniones tensas, declaraciones medidas, estrategias confusas.
Todo cuadraba. Reacción inmediata de Márquez y su entorno. Marc, como siempre, jugó a la contención. En rueda de prensa, solo dijo: «Yo solo me enfoco en pilotar. Lo que se diga fuera del box, no me afecta». Pero su lenguaje corporal lo decía todo. Mirada tensa. Brazos cruzados. Silencios incómodos. Para alguien tan mediáticamente entrenado como él, esa frialdad era casi una confesión de incomodidad. Su entorno, sin embargo, fue más directo. Un miembro cercano a su círculo soltó off the record: «Marc lo sabía desde el principio. Nunca fue un fichaje cómodo. Pero lo aceptó porque solo hay una manera de callar bocas: en la pista». Y mientras tanto, los fans se dividían. Algunos apoyaban a Ducati por mantener su línea interna. Otros defendían a Márquez por atreverse a entrar donde nadie lo esperaba. Una guerra que ya no se puede ocultar. Con esa frase, D'Aligna no solo habló, disparó. Rompió la imagen de unidad que Ducati había intentado vender todo el año. Confirmó lo que tanto sospechaban: el fichaje de Márquez no fue una apuesta técnica, sino un conflicto político mal gestionado. Ahora ya no hay vuelta atrás. Las máscaras han caído. Y el tablero, como dice el titular, ha sido reventado. Si te está impactando esta historia tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo. Aquí te traemos la verdad del MotoGP, sin filtros y sin favoritismos. Dale al botón de suscribirte y activa la campana, porque esto recién empieza. En Ducati, pilotos enfrentados. Desde ese momento, Ducati dejó de ser un equipo. Al menos, en espíritu. Las tensiones que se venían gestando durante meses finalmente cristalizaron en una división real, profunda y, sobre todo, irreconciliable. Se formaron bandos: los que creen que Marc Márquez es una oportunidad histórica para Ducati, y los que consideran que su presencia es una amenaza directa a la identidad, el equilibrio y los méritos deportivos de quienes ya estaban en el proyecto. Márquez versus Martín, rivalidad sin filtros. Uno de los frentes más calientes es la relación con Jorge Martín. Lo que antes era una tensión soterrada, ahora se ha convertido en una rivalidad abierta y sin filtros. Desde que se anunció el fichaje de Márquez, Martín no ha ocultado su malestar. Esperaba ser ascendido al equipo oficial, pero Ducati eligió al 8 veces campeón del mundo. Martín lo consideró una traición, y su entorno fue claro. Después de todo lo que ha demostrado Jorge, poner a Marc por delante es una bofetada al esfuerzo. Desde entonces, cada maniobra en pista entre ambos se vive como un duelo personal. No hay margen para el respeto. Adelantamientos al límite, declaraciones cruzadas y gestos fríos en el paddock han confirmado lo que todos saben: no se soportan. Bagnaia, tensión silenciosa, pero igual de cortante. Con Francesco Bagnaia, la situación es más sutil, pero igual de compleja. Campeón del mundo, líder del equipo oficial, imagen de Ducati. Bagnaia vio la llegada de Márquez como una intromisión en su territorio. Aunque ha mantenido un perfil diplomático, en el box se percibe el hielo entre ambos. No hay colaboración, no hay intercambio de datos. Cada uno trabaja con su propio equipo, como si fueran rivales dentro del mismo escudo. Y para colmo, en carreras clave, las decisiones estratégicas han sido cuestionadas. ¿Por qué ciertas órdenes de equipo favorecen a Bagnaia? ¿Por qué Marc queda fuera de algunos planes tácticos? Decisiones de equipo que favorecen a unos y castigan a otros. En el centro del conflicto están las decisiones del equipo. Ducati, oficialmente, intenta mantener una postura neutral. Pero en la práctica, las acciones dicen otra cosa. Estrategias de carrera que protegen a Bagnaia o Martín. Desfase en el acceso a datos técnicos o nuevas piezas. Todo esto ha alimentado la sensación de que no todos corren con las mismas armas, y que algunos pilotos tienen prioridad, mientras otros deben remar contra la corriente. Los ingenieros de desarrollo, atrapados en el fuego cruzado. Uno de los grupos más afectados por esta guerra interna son los ingenieros y técnicos de desarrollo. Están en el medio. Por un lado, tienen la presión de evolucionar una moto ganadora. Por otro, deben decidir a quién escuchar, a quién complacer y a quién ignorar. Marc, con su estilo meticuloso y exigente, quiere cambios. Pero Bagnaia y Martín presionan para mantener su estilo de pilotaje y su equilibrio técnico. Cada decisión que toman los ingenieros puede beneficiar a uno y perjudicar al otro. El resultado: caos técnico y presión psicológica interna. Algunos incluso han pedido ser reubicados en otros equipos satélite para evitar estar en medio del fuego cruzado. Fanáticos divididos. Ducati ya no es una familia.
La división también ha contagiado a los fans. En redes sociales, la guerra está declarada. Los pro Márquez acusan a Ducati de jugar sucio, de sabotear al campeón para proteger a sus favoritos. Los pro Bagnaia y Martín lo acusan de querer imponer su figura sin respetar la jerarquía del equipo. Ducati ya no es percibido como un equipo unido, sino como un polvorín. Un gigante que puede dominar la categoría, pero que está al borde de romperse por dentro. Final inevitable o detonante para un cambio radical. Con cada carrera, con cada decisión, la fractura se hace más grande. Ya no es solo una cuestión de resultados en pista, sino de filosofía, egos, poder y política deportiva. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿cuánto más puede resistir Ducati antes de que esta guerra interna lo destruya desde dentro? ¿Por qué Ducati no quería que esto se supiera? Porque esta verdad no es solo incómoda, es peligrosa. Revela una grieta estructural en el equipo más dominante de los últimos años. Una grieta que no tiene que ver con motores, chasis o estrategia, sino con algo mucho más profundo, la cultura interna de Ducati, esa forma particular en la que han construido su éxito, y que ahora choca violentamente con la llegada de una estrella que no encaja en su molde. Ducati no ficha campeones, los construye desde dentro. Durante años, Ducati ha apostado por un modelo claro y coherente: formar a sus pilotos dentro del sistema, moldearlos según sus valores, integrarlos desde las categorías inferiores, hacerlos parte de un proyecto colectivo. Francesco Bagnaia es el mejor ejemplo, piloto de la Academia VR46, formado paso a paso, adaptado al estilo Ducati, campeón del mundo y obediente al modelo de gestión. Incluso Jorge Martín, aunque más rebelde, ha hecho el camino largo dentro del ecosistema. Ha demostrado compromiso, evolución, lealtad técnica. Márquez no. Márquez no viene a formarse. Márquez ya viene formado. Y eso, para Ducati, es una amenaza al control. Marc Márquez, el outsider con poder propio. Marc es un outsider, y no solo por venir de otro equipo. Es una marca en sí mismo, un nombre que no necesita ser moldeado por nadie. Tiene su forma de trabajar, su círculo íntimo, su estilo agresivo, sus rutinas, sus decisiones propias. Es un piloto que no responde ante nadie más que él mismo. Para una estructura tan jerárquica como la de Ducati, eso es un problema. Porque ¿cómo gestionas a alguien que no depende de ti para ser grande? ¿Cómo alineas a un piloto que no está dispuesto a obedecer si no está convencido? ¿Cómo lo haces encajar en un equipo que está acostumbrado a tener la última palabra? El verdadero miedo: perder el control del proyecto. Ese es el miedo no dicho. El gran temor de Ducati no era que Márquez fracasara, sino que tuviera éxito. Porque si Márquez gana, si impone su forma, si marca el ritmo técnico y estratégico, entonces el sistema Ducati pierde autoridad. Pierde control sobre la narrativa. Pierde su capacidad de moldear el equipo a su imagen. Pierde, en última instancia, el poder interno. Y eso es inaceptable para una fábrica que ha construido su reinado en base al orden, al control técnico y a la coherencia interna. Una verdad que, si sale a la luz, lo cambia todo. Por eso Ducati no quería que esto se supiera. Porque esta verdad desnuda al equipo. No como un monstruo, sino como una estructura vulnerable. Como una empresa que ha sido incapaz de integrar a un campeón sin perder su equilibrio interno. Revela que el éxito de Ducati depende más del sistema que de los individuos. Y que cuando llega un individuo que rompe ese sistema, todo se tambalea. No es solo una cuestión de Márquez. Es una cuestión de identidad. Y Ducati, ahora mismo, está luchando por no perder la suya. Marc Márquez no solo está peleando en pista. También está luchando contra un sistema que lo resiste desde dentro. Y Gigi D'Agostino, al confesar lo que todos callaban, no solo reveló una verdad, abrió la puerta a un futuro incierto para Ducati. ¿Será que el sueño de Márquez en Ducati se convertirá en pesadilla? ¿O esta presión lo hará más fuerte que nunca? Si quieres seguir al detalle esta novela del MotoGP y no perderte lo que viene, suscríbete ahora mismo. Aquí no te vendemos humo. Te contamos la verdad con la pasión de los que amamos este deporte. Nos vemos en el próximo vídeo.